Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio desde la Ribera. Esta vez vamos a hablar de una manera bastante especial. Eh, Normalmente este es un episodio que ya le hemos contado, que nace de una iniciativa eh, al principio familiar entre María Virginia, Fernando, quien les habla, nuestros hijos, Laura, Andrés, que nos ayudan en la parte técnica. Y hemos invitado, por supuesto, a algunos compañeros y compañeras de la Fundación Ríos y Ciudades, que es la organización a través de la cual desarrollamos el trabajo ya hace 9 años. Pero nunca hemos hecho uno para conversar en casa, por decirlo de esa manera, ¿no? Y esta vez, pues, vamos a hacerlo alrededor de un tema que es muy importante en este momento para la ciudad y para la región que habitamos, que son los temas que es de las reflexiones sobre los instrumentos de mediano y largo plazo que se utilizan, bien sean por decisión o por mandato normativo y legal, o sea por decisión política en ciertos momentos. Una ciudad dice, como es el caso de lo que vamos a hablar, por ejemplo, de Cali 500, que eso no está escrito en ninguna norma, sino con una decisión que nace de una decisión política del mandatario o de un grupo de organizaciones que así lo decide. Y lo vamos a hacer entonces con aquellos componentes de la Fundación María Teresa Alarcón, que está aquí con nosotros, que ya es conocida de varios episodios, María Virginia, que ha facilitado varios, sobre todo los que tienen que ver con todo el tema de mujeres biodiversas, eh, y yo, Fernando Patiño, que estoy también a cargo de la facilitación en varios. Quisiéramos comenzar pegándonos un poco, casi que cuando se hacen las chivas, montándonos en la cola, allá atrás, de un episodio que fue el número 6, que lo dedicamos, María Teresa nos acompañó, y en ese momento hicimos una reflexión sobre cómo le ha ido a Cali históricamente con los procesos de ordenamiento territorial. Entonces hicimos una revisión histórica, hicimos una revisión, María Teresa protagonista, muy central en lo que fue el POT del 2014 y todo el componente ecosistémico. Y entonces ese día se decía, y se finalizaba haciendo mención a una alineación planetaria, incluso utilizamos esa expresión, de decir que en este momento en Cali y en la región metropolitana están confluyendo procesos que no es usual que se junten temporalmente, ¿no? Se inició, decía ahora, el proceso de Cali 500, que fue una mirada de largo plazo, que el 500 tiene que ver con el quinto centenario de la fundación de Cali. Casi que de inmediato haber iniciado ese proceso vino la COP16 y entonces el distrito de Cali aprovechó esa oportunidad para ponerse al día en dos instrumentos que muchos municipios, a partir de la legislación, o más bien de las normas nacionales que se han adoptado sobre el tema de adaptación al cambio climático y la Convención de la Biodiversidad, pues han adoptado, hay un plan nacional de adaptación al cambio climático y hay un plan nacional de biodiversidad que precisamente se anunció en la COP. Y entonces el distrito tomó en ese momento la decisión de decir, vamos a hacer en casa esa tarea. Después, por una razón que no me voy a extender, pero más por una decisión judicial, se abrió un proceso de un ajuste del plan de ordenamiento territorial más de fondo de lo que estaba previsto en un primer momento. Es decir, se está en una revisión de fondo de ese instrumento, que es un instrumento de mediano plazo, que toma en el tiempo, la temporalidad son 3 gobiernos, 3 administraciones, aquí en Colombia tenemos cada 4 años. Y aún más reciente, por una consulta popular, se
decidió conformar la región metropolitana del suroccidente. 3 municipios decidieron eso. Y entonces estamos ante esa realidad y esa alineación planetaria. La gran pregunta es, ¿cómo la estamos encarando? Cuando digo estamos, es en el plural, que significa la administración, la academia, el sector privado, la sociedad civil. Eso, ¿cómo nos está yendo con esa tarea? Yo quisiera entonces que comenzáramos esta reflexión con un abrebocas. Un actor muy importante en este proceso ha sido la academia. La academia en Cali hay que destacar desde casi una década y media, se habla de casi cada 15 años, las universidades de Cali tomaron la decisión de trabajar de una manera coordinada. Hay instancias en todos los departamentos del país, por ley hay una instancia que reúne, ¿no?, a las universidades que están en la región, pero normalmente eso son más discusiones medio burocráticas que tienen que ver con lo que orienta el ministerio, etcétera. Pero en este caso, las universidades decidieron acompañar de una manera conjunta los procesos de ciudad y hacerlo con algo que no es muy usual. A veces las universidades, como pasa en casi todos los campos, compiten entre sí. Y entonces, ¿quién queda con el contrato o con el convenio para apoyar al gobierno para hacer tal o cual cosa? Aquí, cada una ha puesto sobre la mesa sus fortalezas, los temas que tienen mayor desarrollo. Y entonces, cuando hay estas discusiones de ciudad, de región, las universidades rotan entre sí para que la universidad que tiene más acumulado en términos de investigaciones y desarrollos, pues se ponga a la cabeza y coordine esa actividad. Y ellos entonces, eso ha sido reconocido muy recientemente por la alcaldía, y la alcaldía ha formalizado a través de un decreto esa mesa de especialistas que acompaña los distintos procesos de ciudad. Estas universidades... Y es la red de universidades. Es la red de universidades, ahora llamada mesa de especialistas. Y estas universidades han recientemente hecho un pronunciamiento escrito público y han dicho algo, voy a leerlo. Hacen como el recuento de todo lo que ha sido ese recorrido, de ese apoyo a la alcaldía, de ese compromiso de ellos con estos distintos temas que están en este momento discutiéndose en la ciudad, y dan 2 anotaciones. Una, que notan, fruto de una serie de cambios que se han dado en el gabinete, muy frecuentes, como una inestabilidad en la conducción de estos procesos, entonces eso se ha reflejado una deficiencia en la articulación de esos procesos. De esos procesos instrumentos, de esos instrumentos que se están adoptando. Y entonces, por otro lado, derivado de eso, insisten en que hay un riesgo de perder esa oportunidad, de esa sincronía de esos procesos. Recordémoslos, el plan Cali 500, el plan maestro de Cali Sostenible, el plan de ordenamiento territorial y el plan de acción para el área metropolitana del suroccidente. Y entonces dicen ellos que Cali necesita que estos instrumentos dialoguen entre sí y se orienten de manera coherente hacia una visión para los próximos años. Y concluyen, y me parece que esa frase es muy importante, el futuro de Cali no se definirá por la cantidad de instrumentos aprobados, sino por su coherencia y gobernanza en la gestión e implementación. Nosotros como sociedad civil, y a partir de nuestra experiencia en todos estos procesos y la participación activa que hemos tenido en esos procesos, ¿cómo la estamos viendo? Sí, a ver, sí. ¿Quién quiere comenzar? Pero yo diría, digamos, como un elemento adicional. O sea, está esto, digamos, que dices tú sobre el planteamiento que hace la red de universidades, que es muy, muy importante. Pero yo diría que si algo estamos viendo en todos esos procesos, Cali 500 más, la COP, plan de biodiversidad, lo del POD, área metropolitana, lo que
muchas personas incluso de afuera, digamos, de las ciudades y la región, ven y nos lo han hecho ver con una orientación y con una visión que de pronto no la veíamos tan presente, era que es muy importante, digamos, los procesos desde las comunidades que se dan desde los barrios, desde las comunas, desde el trabajo, digamos, en los corregimientos, digamos, en Cali, y que hay realmente un proceso y que lo que nos falta es, como sociedad civil, cómo nos articulamos mucho mejor. Pero lo que demostró, digamos, sobre todo el de la COP, siendo la COP de la biodiversidad, donde hubo, digamos, más participación ciudadana de las COP en todo el mundo, lo que demostró fue eso. Y cuando hablábamos con el director del Humboldt, él nos decía, es que en mi ciudad, porque él también es de Cali, es que en mi ciudad es donde hay, más que en otras ciudades del país, una participación ciudadana y social, un tejido, y la cuestión es entonces cómo miramos que sí, hay muchos instrumentos, como siempre dice Tere, hay muchos instrumentos, pero resulta que también hay una fuerza desde abajo, y el gran problema aquí, como dicen las universidades, es ¿y cómo gobernamos? O sea, ¿y cómo hacemos parte de esa gobernanza inclusiva como sociedad civil y como actores para poder de que esto sea una realidad, de que haya realmente una conducción, una sincronía y que haya un diálogo y una coherencia? Entonces falta una gobernanza inclusiva. Te pregunto, Tere, para que intervengas. Vos que has vivenciado y estuviste muy de cerca en los procesos de planeación anteriores de POT, estuviste en planeación distrital. Municipal era en esa época. Municipal, sí. Y has estado en varios de estos asuntos. ¿Cómo ves tú eso que dice María Virginia? ¿Cómo ves eso? ¿Qué tanto eso está siendo reconocido o qué tanto todavía sigue con tener problemas de encajar en esa arquitectura de cómo se formulan y se gestionan? Cómo se articulan. Sí. Digamos, voy a hablar un poquito primero sobre el comentario que hizo María Virginia, que me parece muy importante. Y es que al ver que tenemos estos instrumentos que, como dicen las universidades, son una oportunidad, sobre todo tenerlos todos casi que en el mismo momento, entonces son una oportunidad de lograr tener coherencia en ellos, porque cada uno tiene un énfasis, tiene incluso unas escalas territoriales. Este es entonces el reto que tenemos. Y el aporte de María Virginia me parece muy importante porque allí tenemos lo vería yo como una potencialidad en el territorio, lo que tú mencionas de esa red, de esa estructura comunitaria que está organizada, que tiene una visión casi que compartida, que hace parte a mi modo de ver de lo que se debe lograr o consolidar para precisamente poder articular estos instrumentos. Entonces, desde el otro punto de vista de mi experiencia, del trabajo, sobre todo con lo que tiene que ver con el sistema natural, con los ecosistemas, yo considero que otro reto, y creo que puede ser el elemento que vincule, que permita la articulación, una articulación coherente de esos instrumentos en el proceso tanto de formulación como luego en su ejecución, es abordar la base ecosistémica del territorio como ese elemento soporte de todos los instrumentos. Porque, digamos, en el ejercicio que hicimos en su momento, como lo mencionas tú, en el trabajo del diagnóstico y la formulación del POT 2014, del Acuerdo 0373, fue ese precisamente, fue identificar cómo el territorio, digamos, uno de los retos, otro reto que tiene el territorio, es revertir la fragmentación a cualquier escala. O sea, si tú analizas, si nosotros analizamos un lugar en todas las escalas y sobre todo donde los seres humanos hemos generado desarrollo urbano, desarrollo construido, pues hemos alterado considerablemente esa base natural. Pero a pesar de ello, esa base natural se mantiene, persiste. Por más que la hayamos borrado, entre comillas, el aire que respiramos está allí,
la naturaleza, digamos, hay muchos elementos, sobre todo del ciclo, de los ciclos naturales, permanecen. Entonces, esa base natural, es a mi modo de ver, ese elemento, esa primera capa que podemos poner en todos esos instrumentos y que va a permitir que haya una articulación y una coherencia pues en las estrategias, en las políticas, ya en los proyectos, digamos, a desarrollar, y que va a permitir que haya una articulación, Sí. considero yo. Y que no puede verse fragmentado, decías tú. O sea, no puede decir es que tenemos ecoparques y es que tenemos unos bosques urbanos y es que, o sea, ¿cómo se conecta toda esa base? Que un poco era, decíamos que era un gran logro, digamos, del POD 14, ¿no? Y cómo es importante rescatarlo. Claro, porque si un reto es revertir la fragmentación, la estrategia es la conectividad, ¿no? Y digamos así se planteó en el PJT 2014 y se plantea desde ese aspecto de conectar. Entonces, ¿yo qué voy a conectar? ¿Qué es lo que voy a conectar? La estructura ecológica, por ejemplo, se plantea como una estrategia de identificar todos los elementos que había en el territorio, muchos ya identificados, estudiados, trabajados, digamos, con proyectos, pero de manera aislada. Entonces, cuando los definimos dentro de la estructura ecológica principal, buscamos es que se trabajen o que se gestionen como una estructura, como un sistema, ¿sí? Donde cada uno depende del otro y no como elementos aislados, que es lo que generalmente sucede. Entonces, por ejemplo, en la mirada de la actual, de la revisión que se está realizando, del POT en este momento, yo veo con algo de preocupación algunos cambios en esa mirada, en esa visión de conectividad de una estructura o de un sistema, y da la impresión, obviamente pues debemos analizarlo pues más a fondo, habrá la oportunidad más al detalle, cuando lo conozcamos en su totalidad, cuando además la CBC seguramente pues como dices tú, dentro de poco va a emitir el concepto y bueno. Pero lo que veo un poco con preocupación es que esa estructura ecológica y ese reto o esa estrategia, perdón, de la conectividad se diluye un poco. Los elementos siguen allí, pero incluso muchos de esos elementos estaban en el POT antiguo. Pero la mirada o esa visión de articularnos a través de un sistema que como sistema entonces depende de la buena calidad de todos los elementos y no solamente pues, de algunos elementos aislados, creo que veo un poco esa diferencia, ¿no? Sí, con y lo cuando que teníamos. mencionas eso, porque uno dice, Cali 500 puso el tema. En la visión de Cali 500 sí hay algo importante a reconocer, además de que fue un ejercicio digamos, muy multisectorial y que recogió a más de 400 organizaciones que participaron en distintos momentos. Si algo puso en el centro fue esa mirada de que el agua y la biodiversidad y la multiculturalidad eran los elementos centrales en que debía basarse toda esta construcción. Y entonces uno dice, avanzamos en eso, pero ahora que se está aterrizando eso, como era el deseo o el mandato que había, tenemos la visión, ahora cómo la aterrizamos en los instrumentos que están por norma. Entonces tú ves que quedó allí como, sí, veo como diluida esa visión de integrar el territorio a través de su estructura ecosistémica, ¿sí? De su base ecosistémica. Veo un poco diluida allí, incluso, digamos, en la misma política, la política ambiental actual menciona la estructura ecológica en el componente rural, pero en el componente urbano no. Entonces yo digo, ¿cómo así? ¿Se llegó al límite urbano y la estructura ecológica ya no está? Bueno, como les digo, pues bueno, todavía falta mirar el detalle, pero lo digo porque en la política sí es muy claro que hay una política rural y una urbana que diferencia de esa manera. O, por ejemplo, en la cartografía, yo pues todos saben que digamos, el elemento ordenador para mí es el agua, ¿sí? Es, digamos, en lo que he enfocado yo mi trabajo y casi que mi vida,
lo mencionaba en el episodio pasado. Bueno, la visión de nuestra fundación. También la visión de nuestra fundación, No ríos y no ciudades. gratuitamente nos juntamos. Sí, claro, ahí encontramos esos puntos de encuentro muy importantes. Entonces, por ejemplo, en la cartografía les mencionaba, no están los ríos dibujados. Y para mí, digamos, en mi experiencia, en mi interés, no logro entenderlo. O sea, no logro entender por qué en el plano de estructura ecológica no aparecen Con dibujados los ríos. fuerza Incluso en las convenciones aparecen los humedales. Y la convención pues es una manchita así redondita de un humedal. Entiendo yo, y bueno, pues los que manejamos el tema sabemos que la definición de humedal involucra todos los elementos tanto lóticos, o sea, los que se mueven, como los lénticos, los que están quieticos, las madreviejas, los humedales. En la definición de humedal está, pero yo creo que en la jerga de mucha gente, ¿sí?, que no es pues, profesional, que no trabaja en estos temas, los humedales están referidos como a los lagos, sí, a las lagunas, pero no a los ríos, ¿sí? O sea, digamos como en una jerga. Entonces también eso me preocupa bastante porque si yo no veo el río en el mapa, pues considero que de pronto no es tan relevante. ¿Cómo evaluamos ya no la cantidad de la representación y de la participación, sino la calidad de ella? ¿En qué sentido lo digo? Yo por lo menos en estos procesos recientes, cuando participamos, y eso lo destaca mucha gente, como tú dices, de afuera, hay un gran número y comienzas a denunciar y la gente, yo soy parte de la red tal, yo soy parte del colectivo tal, digamos, es ahí una, digamos, como casi que como los hongos se reproducen, hay un brote por cualquier lado que tú mires, de muchas organizaciones, la gente ya se desencasilló de estar simplemente en la junta comunal, ¿no?, el grupo tal o cual, que era pues casi que lo que estaba normado, sino que la gente ahora no tiene ningún problema en ser muy creativo en las formas de organizarse, de expresarse. Y lo interesante, cuando nos remitimos a estos procesos, uno oye gente que, como tú dices, no necesariamente ha hecho los estudios académicos y habla con mucha propiedad de esto que estamos refiriendo, de la necesidad de retomar la mirada y de centrar todos los esfuerzos alrededor de nuestra base ecosistémica, alrededor sobre todo de los ríos y el agua como un elemento fundamental, del derecho a la alimentación que está totalmente asociado a esto, y incluso cuando habla de iniciativas productivas o de ingresos económicos, muchos de esos esfuerzos los hacen ligando precisamente a que relacionado con esa base natural. Entonces, ¿tú qué tanto que viviste la experiencia anterior? Y yo que sé muy bien que después de que se adopta el 2014, estuviste muy metida en el proceso de socialización, ¿no? Sí. ¿Cómo sientes que hay ese diálogo, digo, más que el pura cuantitativo, digamos, es el elemento cualitativo de una participación más calificada? ¿Cómo tú la percibes, Sí, María Virginia? sí. ¿Cómo la estás percibiendo? Sí, o sea, yo quisiera de pronto como dar un elemento allí que me parece que es fundamental y que hace, digamos, al sentido, digamos, de nuestra fundación. O sea, nosotros nos planteamos, como decía Terry ahora, que el ordenamiento debe ser en torno al agua, ¿sí? En torno al agua, digamos, y sus ríos. Incluso hacíamos el chiste cuando salió el Plan Nacional de Desarrollo actual y decíamos, nos copiaron, ¿sí? Y cuando vemos los procesos en los cuales estamos a nivel de, digamos, de cada uno de los territorios, de las cuencas, de lo que es ya el proceso, digamos, de la cuenca alta del río Cauca como río madre, y todos los ríos, digamos, de Cali y su articulación en la gran cuenca, entonces ahí empezamos a decir qué sentido tiene definitivamente el cómo vernos como en la parte como rectora, digamos, de un plan de ordenamiento, decirle, y es que nos ordenamos alrededor del agua y de los ríos.
Y nos sorprendíamos mucho, muy favorablemente, nos ilusionamos mucho cuando en todo el proceso de Cali 500, ¿sí? Empezaba a decir, y es que hay que voltear el mapa. ¿Sí? Hay que voltear el mapa, y entonces cuando empezamos a voltear el mapa y verlo, el mapa del oeste al este, y cómo tiene que ser vista ese mapa desde los farallones donde nacen los ríos hacia el río Cauca, y cómo cruzan la ciudad, ¿sí? Y cómo son 7 ríos que cruzan la ciudad, pero son 9 ríos, ¿sí? los que están naciendo, digamos, en los farallones. Y entonces allí decíamos, ¿y cómo es alrededor de esa visión, de esa conectividad, de ese tejido que se crea alrededor del agua y los ríos, donde tendría que haber esa conectividad que estamos hablando? O sea, porque es que allí, en torno a eso, está también la estructura ecológica principal. Claro. ¿Sí? Entonces yo quisiera como hacer esa introducción allí para seguir en la conversación, porque me parece que es fundamental. Y sobre ¿sí? todo, ya pusimos, y tú encendiste como esas luces rojas, o por lo menos amarillas, de lo que puede pasar si no hay asumir a fondo esa base ecosistémica como el elemento central, y al agua como un elemento allí muy central, y los ríos en Cali. Pero entonces apuntemos un poquito a cuál sería la ruta. Tú ya hiciste unas puntadas, ¿no? Para que esa alerta que enciende las universidades de la posible desarticulación, que salgan instrumentos, pero que cada uno, porque lo que hay detrás de la desarticulación es que cada uno de los instrumentos, en cierto sentido, por mandato, se apropia una entidad. Entonces, el DACMA coge los planes de cambio climático y diversidad. El departamento de planeación es el que agarra lo del POD. Entonces ahora área metropolitana, entonces se le pone y se asigna a un equipo, ¿no? Porque han hecho eje de la seguridad, lo ambiental y la productividad. No incluimos la RAP. Y no incluimos la RAP, pero digamos, la RAP está por ahí y se siente un poquito menos en el día a día. Pero entonces digo yo, ante esa realidad, de esa tendencia, digamos, centrífuga, que produce el mismo diseño político-administrativo y institucional, ¿cuál sería, cómo revertimos eso? ¿Cuál es la ruta que nos debemos trazar? Tú has planteado el de asumir esa realidad de la base. Sí. Ahora, pero adicionalmente... Tú ahorita me preguntabas sobre cómo lo veía, o sea, cómo veía yo que dentro de esos procesos de gobernanza, dentro de ese tejido social, digamos, se puede llegar allá. Un punto que a mí me parece muy relevante es lo que ha sucedido con las universidades. O sea, lo destaco, tú ya lo mencionaste, pero lo destaco porque cuando, digamos, en nuestra participación en las entidades públicas, uno se cuestiona mucho por qué los resultados de todo ese trabajo que hacen las universidades, las investigaciones, no están allá, no están todos. Tú mencionabas ahora hay algunas universidades que pues, por algunas épocas trabajan con unas entidades, otras con otras, pero yo creo que, digamos, este momento, que también me parece muy importante, es que las universidades se hayan articulado, se hayan unido y que la administración pues haya validado esa articulación. Obviamente ellos han trabajado toda la vida, digo yo, pues pero el hecho de que ellos se pronuncien frente al territorio, me parece que es un punto importante de esto que le llamamos gobernanza, porque las universidades aportan desde pues, su conocimiento, su investigación, pero llamar la atención sobre estos aspectos ya es un avance sobre la gobernanza que ellos pueden, digamos, el aporte a la gobernabilidad que ellos como instituciones pues muy sólidas nos pueden dar. Entonces me parece muy importante ese punto. Y el otro es lo que tú mencionabas de este conocimiento especializado. ¿Cuál fue la palabra que usaste? Como con más conocimiento, es decir, la participación con más calificada. Más calificada, exacto.
digamos que esto no es tanto que sea más calificada, sino más bien más experimentada, porque Más incluso tú lo dices, muchas Así veces es. incluso las Es de la- comunidades, pues que no tienen unos altos niveles académicos, saben más del territorio que otros que podemos tener mejores niveles académicos. Pero sí ese conocimiento del territorio, esa especialización en el territorio es fundamental incorporarla. Y el otro punto, y tú lo mencionaste, yo participé también en la divulgación y hay un concepto, un tema que nosotros, digamos así se llamaba nuestro proyecto, en la sensibilización del instrumento. Porque también es otra situación con los instrumentos. Se redactan, quedan muy bien redactados, pero casi que los técnicos somos los que lo entendemos, los que lo conocemos. Cuando uno sale al medio, no, ese POT no dice nada de esto, no dice nada del otro, porque es muy difícil realmente uno, pues un POT tiene un documento de 800 páginas, el DTS puede tener 1000 páginas, el DTS urbano otras cuantas miles, el DTS general también, es decir, son documentos muy extensos para que pues, realmente todo el mundo los conozca a fondo. Entonces, ese es otro elemento fundamental, la sensibilización y la capacitación en lo que es ese instrumento, en los objetivos, en la visión del instrumento y en cada, por ejemplo, nosotros lo hicimos y a cada secretaría diseñábamos esa sensibilización y esa capacitación según la secretaría. Y hacíamos práctica de todos los elementos del POT, de los elementos funcionales, de los elementos ambientales, de los elementos de uso y productividad. No solamente, no sé, que al DACMA le íbamos a dar solo lo ambiental, no, todos, pero con énfasis o con enfoque digamos, en su desempeño. Creo que es eso, ¿no? La sensibilidad y la capacitación. Tenemos que salir y promulgar, o sea, las entidades que tú dices, y así va a ser, se van a encargar cada grupo de una herramienta. Deberíamos lograr trabajar en conjunto, deberíamos tener unos elementos, sí, conjuntos y objetivos conjuntos, aprovechando que es que estamos haciéndolos casi que todos a la vez. Bueno, el POT, pues, por el tema legal, tiene que salir muy rápido, no sé, en cuestión de 1 o 2 meses máximo, creo. Entonces, pero sí poder lograr en estos otros instrumentos articular esos elementos básicos. Esa base natural y esa base o ese tejido social que ya está trabajando en esa mirada del territorio. Llamo la atención para que intervengas. Hay un actor que en estos temas siempre ha tenido papeles complejos, por decir una palabra, para no comprometerme demasiado, que es el sector privado. Normalmente, cuando la gente, digamos, la apreciación que tienen muchos, es que no solo están los técnicos de planeación, sino que alrededor de los juegos de formulación están todos los lobbies y los intereses del sector privado, que está muy atento a qué va a salir en el POT por los usos del suelo, porque si va a haber cambio de perímetro y va a pasar parte de la zona rural al urbano, la edificabilidad, todos esos temas, y tienen ellos la capacidad de acompañar y de hecho destinan muy juiciosamente algunas de las personas para estar acompañando. No, y además son expertos. Muchos de ellos son los expertos de ese tema, claro. Etcétera. Entonces, y están, claro, están defendiendo sus intereses. Y ahora, yo creo, y es mi apreciación, que de todas maneras lo que pasó precisamente hace 5 años y el estallido social sí generó en algunos sectores del empresariado un cambio de actitud, digamos, y uno lo ve. Tenemos que hacer digamos, algo. En el proceso Cali 500 fue muy patente. Participaron activamente y participaron, sí, algunos más claramente defendiendo sus intereses, pero muchos haciendo el esfuerzo, los veía uno sinceramente de escuchar a los otros y de escuchar la voz de las comunidades y reconocer la realidad de esa burbuja que vivían y su desconocimiento de esa otra Cali, del oriente, de la ladera, etc. Entonces yo creo que en parte ese proceso también de sensibilización que tú hablas
de construcción de una serie de espacios para que estos instrumentos realmente se implementen y sobre todo ese reconocimiento y que no vean lo ambiental y ecosistémico como lo que los está frenando sus actividades, sino que la entiendan al revés como una oportunidad. Es que nuestra gran riqueza ecosistémica y cultural es a la vez también una fuente que puede ser de otro tipo de desarrollo y otro tipo de visión de la economía, ¿no? Que haga precisamente, lo ponga en relieve y que produzca de una manera mucho más democrática oportunidades para todos. Entonces, y todas. Entonces yo diría, hagamos un poquito una reflexión, tú que has vivenciado mucho ese trabajo que hemos hecho en el colectivo Río Cauca y en otros espacios con sector privado, eso como, eso es una piedra en el zapato o puede ser también toda una oportunidad de reconstruir un nuevo tipo de relaciones. Yo diría que, pues lo que dijiste al comienzo, o sea, es un momento, digamos, de alineación planetaria, están confluyendo muchas cosas y en esos escenarios nos hemos encontrado con esas universidades que yo diría empiezan a hacer convenios con la sociedad civil, entendiendo el valor que tiene el trabajo con las comunidades. La universidad es abriéndose, digamos, hacia esa posibilidad. Y por otra parte, las universidades y el sector privado, a raíz, digamos, de este trabajo, digamos, que se evidencia, digamos, con el estallido social, pero que también, digamos, nos muestra de que hay unos escenarios donde nos estamos reconociendo, digamos, como actores, y está generándose una confianza, y uno de esos espacios, por supuesto, es el colectivo Río Cauca. Y es el colectivo Río Cauca que nos llama a mirarnos desde el agua, desde los ríos, o sea, de nuestro río madre, y que nos lleva a mirar esas subzonas hidrográficas, digamos, de Cali, que hacen parte, digamos, de esas subzonas. Entonces uno dice, ¿cómo es que al mirarnos en ese proceso de gobernanza, desde subzonas hidrográficas, empezamos a mirar cómo esa estructura ecológica principal, o sea, no es solamente una estructura natural, también es una estructura cultural, de biodiversidad. Empezamos a hablar desde el colectivo Río Cauca y desde las universidades y demás de tener una visión biocultural. Yo pienso que eso es una ganancia, digamos, que hemos tenido, porque es empezar a mirarnos, y creo que cuando planteamos la cuestión de voltear el mapa de Cali, empezamos a mirar cómo eran esos ecosistemas, ¿sí?, que hacían parte de esa estructura y quiénes estaban en cada uno de ellos, quiénes estaban en el piedemonte, quiénes estaban en los ríos, en las cuencas medias, quiénes estaban en las cuencas bajas, quiénes estaban en los humedales. Entonces uno diría que tener una visión biocultural, que incluso lo plantea en algún sentido tanto Cali 500 como el POT. Entonces la cuestión es, si nos vemos desde allí, es posible realmente hacer eso que tú estás preocupada, y es de que realmente tengamos esa conectividad y que al voltear el mapa reconozcamos que es que el 75%, digamos, de Cali es rural. Y cómo es que se da esa conectividad y cómo es que hay acciones en lo local y en lo regional. Entonces, si algo hemos planteado del colectivo Río Cauca es cómo organizarnos con mesas de gobernanza por subzonas hidrográficas, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de Cali Aguacatal, Lili Méndez Cañaveralejo, si estamos hablando del río Pance, del río Pance y el río Jamundí, que hacen parte de las subzonas hidrográficas Claro Jamundí, entonces estamos viéndonos de otra forma. Y cuando estamos viéndonos allí, nos estamos encontrando con el sector privado, con las universidades, con el sector público, con las comunidades, y estamos empezando a mirar el cómo nos articulamos y cómo empezamos a ver que esa estructura ecológica principal no es solamente vista desde el punto de vista de que está allí y hay que conservarla,
sino que estamos viéndola desde el punto de vista de los derechos de la naturaleza, pero también de los derechos de las personas. Y entonces la bioculturalidad es esa, es verlo desde los derechos bioculturales, ver la biodiversidad y ver los derechos de las personas. Y yo pienso que mucho, digamos, la sentencia del río Cauca sujeta a derechos, la JEP planteando el macrocaso en torno a que el río Cauca es víctima del conflicto armado interno, nos da muchas oportunidades y pistas de cómo desde una visión biocultural podemos realmente retomar esos temas que nos faltan los instrumentos y el tema de una gobernanza más inclusiva. Y mira que con eso que tú dices, digamos, sustento más digamos, como esa primera apreciación que mencioné sobre la base ecosistémica, como esa primera capa y que después de esas capas van las demás. Además porque por ley todos los elementos ambientales son de superior jerarquía. Casi que debía ser una condición, yo tengo mi base ecosistémica, la determino y luego todo lo demás, pero bueno. Pero con eso que tú mencionas, digamos, lo valido un poco más porque las subzonas hidrográficas no responden a divisiones político-administrativas. Entonces, por eso para mí la base ecosistémica porque puede ser municipal, distrital, metropolitana y los elementos pueden ser los mismos, o muchos de los elementos pueden ser los mismos y unos elementos dependen de los otros, es decir, el equilibrio del territorio va a depender de otros elementos que de pronto no están en esa división político-administrativa y eso pues digamos nos hemos venido haciendo conciencia en las últimas décadas, porque antes pues creíamos que todo era suelto. Entonces eso me da un poco más de, digamos, como de sustento a esa parte y es muy valioso en el sentido en que de todas maneras también esos elementos naturales, el reconocimiento, la valoración de estos elementos pues cada vez genera más prestigio, creo que tú lo mencionabas en los proyectos, entonces un proyecto que digamos que involucra el manejo, involucra los valores de esos elementos naturales que tiene en su jurisdicción, pues hace que esos proyectos, por ejemplo proyectos de vivienda, proyectos urbanísticos, etcétera, tengan más prestigio, porque ya es, digamos, hace unas décadas pues nada que ver, pero ahora sí lo tienen. Entonces, y ese prestigio también es social, como tú lo mencionabas. Entonces, yo creo que sí, esa mirada también puede ayudarnos a generar o también requiere una mirada de un cambio cultural. Y es esa mirada de la sociedad como una sociedad, incluso nosotros en la Fundación lo mencionamos muchas veces de esta manera, y es una sociedad anfibia. Una sociedad como es el nombre del podcast, que no es solamente el nombre, sino que tiene es un concepto poderoso y es de la ribera. Es decir, somos ciudadanos, no solo somos ribereños, ¿sí? Y este concepto de la ciudad anfibia, del reconocimiento de esa dinámica, bueno, yo insisto en el agua, pero de la naturaleza como parte del proceso de vida, no solamente en las áreas rurales. Por eso me preocupa el tema del POT, también en las zonas urbanas, incluso más en las zonas urbanas que hemos deteriorado tanto, pues porque hemos casi que desaparecido lo natural, es donde debiésemos buscar. Y hay muchas estrategias, por ejemplo, los sistemas urbanos de drenaje sostenible son una estrategia para recuperar esa estructura natural en áreas muy, muy degradadas, por ejemplo, como la zona centro de Cali, que casi no tiene arborización, pues por el tipo de urbanización que la generó, pero los sistemas urbanos de drenaje, que pues son un sistema muy integral que involucra todo lo que es el agua lluvia, pues, se pueden diseñar y se pueden crear pues proyectos muy importantes que lo involucren y que mejoren esas condiciones naturales. Ya que hablaste de eso, quisiera, porque cada uno de nosotros cuando convergimos en la creación de la fundación, venía con su costalito. Cada uno de nosotros llegó con esa experiencia y con ese acervo. Y entonces yo diría, en todo eso que estamos discutiendo y en todos estos instrumentos, cuando los leemos y conocemos y participamos en las decisiones, ¿cómo nos está yendo con eso a cada uno de nosotros? ¿Cómo sentimos que nos está yendo y con esos temas más de interés personal y de compromiso personal? Sí. A ti con todo el tema de esto, de los ríos, del agua, de los corredores de conectividad, a ti con el tema de las mujeres,
con los temas que tienen que ver con este tema de la construcción de gobernanza, etcétera, pues yo podía hablar también de cómo, pues para mí, y converjo mucho contigo en eso, el tema de los humedales es un tema que me toca a mí por familia, por decirlo así, Sí. por casi que decisión de vida, por la historia de vida. Entonces, hablemos un poquito de eso. Sí. ¿Cómo estamos viendo que esos temas estén en esos instrumentos reflejándose y qué tanto ven ustedes que esté propiciándose, que están evolucionando positivamente o qué tanto son todavía temas que tienen que codear un poco para Sí, pues codearse mira para... que de pronto no lo hemos expresado, digamos así, pero dentro de esta visión, digamos, de Cari hacia sus 500 años, y no sé si en algún sentido también en el POT, porque pues es diferente, pues el POT como ordenamiento mientras que el, el plan, digamos, de el Cali 500 y el plan de biodiversidad, digamos, que no lo hemos nombrado, que se llama Sí, Cali sostenible. Cali Sostenible, Maestro Cali Cali Sostenible. Sostenible. Entonces, muy interesante que en Cali 500 y en plan de biodiversidad de Cali Sostenible, o sea, plantea algo así de a puño. Estamos hablando del cuidado, ¿sí? Estamos hablando del cuidado de la vida, estamos hablando del cuidado del agua y de la biodiversidad. Y entonces, esto, digamos que fue un detonante, digamos, en el momento de la COP16 aquí en Cali, ¿sí? Cuando las mujeres hubo esa fusión entre esa simbiosis, decimos, entre feministas y ambientalistas y empezamos a decir es que definitivamente se requiere que haya una declaración. Y fruto de eso, ahora hay una ley, la ley de Inírida, que está en segundo debate del Senado, y plantea el tema del cuidado, digamos, de la biodiversidad. Pero entonces ya estamos viéndolo, o sea, que está allí. Yo decía que eso es un logro importantísimo, o sea, que está en la visión de Cali, y es cómo nos concebimos como cuidadores y cómo empezamos a plantearlo, la importancia de empezar a crear sociedades del cuidado que son diferentes dependiendo de ese territorio biocultural, dependiendo de ese ecosistema, es diferente. Entonces, yo diría que ahí se ha logrado, digamos, todo esto y ha sido importantísimo, digamos, el rol de las mujeres, pero la cuestión ahora es cómo realmente vamos a esas sociedades del cuidado y cómo estos instrumentos se articulan y tienen esa visión en torno al cuidar. Y es un cuidado ya no solamente, digamos, de las mujeres, sino un cuidado por parte de la sociedad en general. A ti entonces, ¿cómo te va? Ahí. Bueno, no, yo creo que, digamos, esas estrategias o propuestas, la visión que a veces me ha interesado como imprimir en los espacios en los que he participado, cada vez tiene más fuerza, cada vez, digamos, se incorpora dentro de los instrumentos. Bueno, ahora mencioné esa pequeña preocupación que tengo con el actual ajuste del POT, pero como les digo, pues debo revisarlo más a fondo. Pero creo que son elementos que ya, digamos, son más reconocidos, ¿sí? Que hemos sensibilizado, mucha gente se ha sensibilizado frente a eso, y pues por muchas razones. Nosotros como fundación pues hemos aportado en todos estos procesos de gobernanza que hemos desarrollado, pero también incluso a nivel mundial pues hay una mirada muy abierta a valorar o a generar el valor a estos elementos, a estas condiciones de la naturaleza, de la vida, como tú dices, porque es que finalmente hemos empezado a entender que la naturaleza es la vida, que la seguridad alimentaria hace parte de ese proceso, ¿no? No es simplemente producir alimentos por producir alimentos. Entonces yo creo que sí se han empezado o sea, digamos, hay una incorporación, hay como una atención, ¿sí? Una puesta en valor de esos elementos, de esas estrategias.
En las universidades, por ejemplo, volviendo un poco al tema de la universidad, el aporte en este momento, cuando tú vas a la universidad y todos los semestres los proyectos son ambientales, cuando hace 10, 12 años que yo hablaba de lo Nos ambiental, invitan, cada vez nos nos invitan más a hablar del nosotros. tema. No, ya, pero hace 10, 12 años cuando yo hablaba ambiental, Sí. venga, eso es como para biólogos, más Sí, o menos, sí. ¿no? Pero entonces, claro, Exactamente. digamos, es muy satisfactorio ver cómo uno va poniendo un granito y pues obviamente muchos otros espacios lo van poniendo para ese logro. Creo que hay algo que es otro reto y a veces lo he logrado y sobre todo son más abiertos a eso las comunidades locales, al diseño adaptativo. Ese aspecto sí no está tan fortalecido. Por ejemplo, en el POT habrá que mirar la normatividad, De pronto en el plan de diversidad sí se la menciona norma un poco más. urbana, cómo se enfoca. Sé que en el POT incorporaron los sistemas urbanos de drenaje sostenible, el tema de la impermeabilización, se me fue, del manejo del acuífero, de los acuíferos. Bueno, incluso a nivel nacional también ya hay un decreto buenísimo para proteger los acuíferos. Es decir, sí se han implementado y se ha abonado mucho terreno para incorporarlos. Pero ese tema del diseño adaptativo sí está flojo y me parece que es un punto que aquí pensando en contestar, creo que sería el punto de seguir trabajando por ahí. Yo quisiera, de parte mía, hacer una reflexión para que me des tiempo para hablar. Iba a decir, y simplemente iba a decir que en este mes de mayo es el segundo Congreso Internacional de Gastronomía. Y nos invitaron. Nos invitaron porque el tema es gastronomía y sostenibilidad ambiental. ¿Sí? Entonces, estamos invitados también para decir un poco la importancia, digamos, de las universidades. Hablemos un poco incluso del tema de humedales. Yo creo que el tema de humedales, fíjense que yo creo que estamos y es un buen ejemplo. A poquito de lograr, porque claro, el DANMA, y hay que reconocer, dedicó un equipo, hizo un esfuerzo para el tema de la formulación de los planes de manejo en coordinación con la CDC. Hemos avanzado en eso. Hay una red de humedales comunitaria que se ha personado, se ha apropiado, incluso no de los humedales más clásicamente reconocidos, que son los que están en zonas rurales, sino de los humedales urbanos, y hay un movimiento alrededor de su protección. Pero yo creo que adicionalmente, y a mí sí me gustaría que además de como está ya expresado en lo que se conoce el POT, en el plan de diversidad, ahora en el plan de acción del área metropolitana, sí que es cierto que debemos, digamos, incidir en que ese concepto que lo hemos aprendido de las comunidades afro en Jamundí, en el norte del Cauca y aquí, que hablan del gran humedal del corredor del río Cauca. Ese debe ser el elemento de los elementos claves ordenadores de lo que es el plan de acción del área metropolitana. Ese eje ambiental que se ha definido, decía que ellos han priorizado lo ambiental, lo de seguridad y el tema de la conexión económica, la conectividad, la movilidad y lo de la conexión económica por toda la convergencia de zonas francas y todas estas áreas de desarrollo económico. Entonces, ese eje, si no va a hablar de la relación Farallones, pues Cordillera Occidental y Cauca, y específicamente de todos los complejos de humedales, pues habremos perdido la tarea porque es de los lugares donde se está, de los territorios donde se está dando el gran pulso de cuál es el modelo de desarrollo al que estamos apuntando. Entonces yo sí diría que yo me siento muy bien de que eso esté siendo reconocido, pero tenemos lo que ya hemos acumulado, mucha tarea por delante para que eso, en esa relación del urbano regional. Bueno, yo creo que ya estamos llegando a varias cosas por cerrando. Decir, pero... Quiero sí traer aquí un poco las compañeras y compañeros que no están de la Fundación aquí hoy, porque sus temas también creo, hablemos de circularidad, y Ana Dorli, que ha trabajado y ha dedicado una buena parte de sus últimos años a esa tarea, se está viendo reflejado también. Digamos, hay una sección muy importante de los temas circulares en el plan
maestro de Cali Sostenible. Economía circular. Está puesto también en el plan de ordenamiento territorial. Se está hablando también en lo de Cali Cali, en Cali 500, pero no, en lo metropolitano, en el plan de acción metropolitana. Y yo diría que el otro elemento, que es Marta Cecilia y todo el tema de alimentación, también me sorprendió positivamente que en el POT aparece al lado del componente ambiental el tema de alimentación. Claro. Porque obviamente, digamos, están relacionados, pero eso no se ponía así de manera tan explícita. En el pasado se hablaba de seguridad alimentaria por allí, Claro. pero no, y las áreas de que se reservaban para uso. Lo que sucede es que ese aporte se lo podemos pues, asignar al Plan Nacional de Desarrollo, Claro, porque en las determinantes ambientales de la Ley 388, el artículo 10, y puso explícitamente seguridad alimentaria y ordenamiento alrededor del agua. Es decir, lo puso explícito como un determinante ambiental, o sea que todos los POTs están obligados a incorporarlo, entonces es muy positivo eso. Sí, y bueno, y ese es el otro desafío, ¿no? Nuevo Plan Nacional de Desarrollo y cómo logramos de que se mantengan, digamos, esos ejes. Bueno, yo creo que ahí hicimos una buena valoración del momento tan importante que está viviendo la ciudad y Cali en general como distrito. Y bueno, obviamente fueron puntadas. Muchas cosas por contarnos. Y como decíamos ustedes, como decían, está por conocer los documentos finales, oficiales, que va a llevar la alcaldía al consejo distrital, que será sujeto a un debate. Lo mismo lo que se está discutiendo para área metropolitana. Y entonces, una vez eso lo conozcamos, seguramente vamos a poder tener nuevas conversaciones ya sobre los textos finales. Y también ya para implementar, para apoyar y sobre la todo implementación. los desafíos de la implementación, que todo puede quedar en lo escrito muy bonito, pero como pasa del dicho al hecho. Exacto, pero se puede quedar allá y... Sí, así es. pero por eso estamos avanzar. planteando la importancia de que se cree una mesa técnica que acompañe, digamos, a esos instrumentos, ¿sí? Para que realmente podamos hacer el seguimiento territorial de planeación, a la implementación. que cumple un papel, pero que es cíclico porque es casi que convocado en los momentos. Y es solo para el plan de ordenamiento solo para el plan o para el plan de desarrollo departamental. Sí. Bueno, entonces, una vez más, quiero recordarles que este videocast es una iniciativa independiente que estamos siempre llamando a que ustedes lo asistan, lo divulguen entre sus redes y sus amistades, que aporten, se suscriban allí en la campanita y igualmente aporten la medida de las posibilidades para que continuemos con esta independencia y continuemos abordando temas tan importantes como el que conversamos hoy de manera informal, descontraída, pero que siempre serán temas que seguramente van a activar parte de los intereses que ustedes y ponerlos más en relieve y darles un contexto de lo que estábamos pensando, las organizaciones, los activistas, los colectivos que venimos trabajando en pro de este cuidado del agua y de la naturaleza. Gracias por su asistencia y gracias a ustedes. No, gracias. Obviamente, María Teresa y A ver. Muy cool. Listo. Muy grata la conversación. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.